Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la sesión anterior, que corresponde al segundo instrumento público que vamos a tratar. Ya tratamos uno, que son las escrituras públicas. Es un instrumento público de carácter protocolar. ¿Por qué? Porque se elabora en hojas de papel sellado especial para protocolo. Ahora vamos a ver, hicimos un ligero cambio para ver primero los instrumentos y después ver las formas de reproducirlos. Vamos a ver un instrumento público, o estamos viendo más bien, un instrumento público de carácter extraprotocolar, es decir, que se elabora en hojas de papel simple, en hojas de papel bond, que es el acta notarial. Y dijimos que íbamos a definir el acta notarial como el instrumento público extraprotocolar, es decir, un documento, al decir instrumento público ya sabemos que es documento público autorizado por notario. Extraprotocolar porque se realiza en hojas de papel simple, en el que el notario, como siempre, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, el notario no actúa de oficio, da constancia de hechos que presencia y circunstancias que le consten. Y ojo, siempre que no sea materia de contrato, es decir, siempre no sea la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones que requiera para su validez ser elaborada en escritura pública. Eso no significa que haya una división completamente en el hecho de que no hayan actas notariales donde se crean, modifican o extinguen vínculos de alguna naturaleza. Y les mencionaba como, por ejemplo, las actas de matrimonio, donde se crea un vínculo de carácter institucional protegido por la Constitución Política de la República. Un hombre y una mujer se unen con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos y procrear y auxiliarse entre sí. Además, en este se deja constancia de lo que ocurre y se autoriza la creación de ese vínculo. Y se elabora en un acta notarial. ¿Pero por qué se elabora en acta notarial? Porque la ley expresamente establece que debe celebrarse en acta notarial. Asimismo, les decía que los requisitos de las actas notariales de estos instrumentos públicos protocolares, en los que el notario, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, deja constancia de hechos que presencia y circunstancias que le constan, siempre que no sea materia de contrato, se encuentran lados del artículo 60 al 62 del Código de Notariado, lo cual no limita el hecho de que en determinadas circunstancias, al amparo de leyes especiales, existan requisitos extras que deban cumplir determinadas actas notariales, como por ejemplo el acta de inventario, algunas actas de protesto de títulos de crédito o de documentos mercantiles, el acta de matrimonio o el acta de arresto domiciliario, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, platicamos un poquito, hablando de los artículos que regulan el acta notarial en una parte específica del Código de Notariado. Hablamos de que en el artículo 60, o más bien del artículo 60, podemos extraer el fundamento de la definición que acabamos de dar. Esto porque en el artículo 60 del Código de Notariado se establece que en los casos en que el notario intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de partes, si se dan cuenta, forma de elemento esencial de nuestra definición, este levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencia y circunstancias que le consten. Eso establece el Código de Notariado en su artículo 60. Y le señalaba que respecto a las formalidades específicas de las actas notariales, si bien es cierto, vamos a tener siempre para las formalidades específicas para identificar a los comparecientes, a los intérpretes, hacer constar las representaciones, vamos a acudir siempre al artículo 29 del Código de Notariado por ser los elementos o los requerimientos o los requisitos o formalidades generales de todos los instrumentos públicos, pero que en el caso de instrumentos como el acta notarial que tienen formalidades especiales, vamos a complementarlos a través de la aplicación de los artículos específicos por el principio de especialidad. Entonces, nos encontramos que las formalidades de las actas notariales se encuentran reguladas básicamente en dos artículos, el artículo 61 y 62. De modo que establecen dichos artículos que el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia. Acá, como les decía, ya no coloco yo
el número de las hojas de papel sellado utilizadas, porque de conformidad, y lo repito otra vez, de conformidad con la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, estas se elaboran en hojas de papel simple y estas no tienen una numeración o un valor establecido. Y completa el artículo 62, estableciendo que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. De modo que el Código de Notariado, en sus artículos 60, 61 y 62, regula lo referente a los requisitos y formalidades que debe contener el acta notarial. Sin embargo, les mencionaba, existen algunos requisitos especiales para cierto tipo de actas, como los regulados en los artículos 442 y 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refieren a actas de inventarios y actas de notoriedad, respectivamente. Además, encontramos la relación del artículo 480 del Código de Comercio para las actas de protesto, y lo regulado en los artículos 93 y 101 del Código Civil para las actas de matrimonio. Entonces, más allá de que ciertas actas tengan características especiales y que eso obligue al notario, cuando va a realizar un acta, verificar si no existe alguna disposición legal que establezca requisitos especiales, en cuyo defecto él utilizará únicamente lo que establece el artículo 61 y 62 del Código de Notariado, complementado con el 29, para elaborar el acta notarial. Encontramos entonces que, para ponerlo en términos simples, las formalidades que requiere el acta notarial es el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, es decir, que ha requerido el trabajo del notario, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia, que se los expliqué la vez pasada, no es más que una descripción detallada de las circunstancias, hechos y situaciones que está percibiendo el notario durante la elaboración del acta, y la numeración, sello y firma de todas las hojas del acta notarial. Habiendo dicho eso, hablamos que las actas notariales, para efectos doctrinarios y de estudio, las podíamos clasificar en actas de presencia, de requerimiento, de referencia, de notificación, de notoriedad. Y dijimos que las actas de presencia básicamente son el modelo tipo de acta notarial. No hay una sola acta en la que el notario no tenga que estar presente. En todas las actas participa el notario. Pero se ha dado en llamar actas de presencia a todas aquellas diligencias que se dejan constar en acta notarial y que no pueden encuadrarse en alguno de estos o en alguna de estas otras clasificaciones. De modo que cualquier acta que no encuadre como requerimiento, referencia, notificación o notoriedad, o no esté tipificada específicamente en una norma, se va a considerar que es un acta de presencia. Pero ustedes como notarios saben que en todas las actas se da la presencia del notario. Básicamente todas las actas son de presencia. Bueno. Dicho eso, hablamos que en segundo lugar encontramos actas de requerimiento. El acta de requerimiento, dijimos que son aquellas, o que es aquella en la que se deja constancia del hecho que realiza el sujeto activo de una relación jurídica, consistente en requerir el cumplimiento de su obligación al sujeto pasivo de la misma, con el fin de que surta los efectos jurídicos correspondientes en caso de que el obligado se niegue a cumplir. Dicho en términos simples, son actas en las que se requiere que el notario deje constancia de que se solicitó el cumplimiento de una obligación y el resultado de dicha solicitud. Son actas en las que se requiere que el notario deje constancia de que se solicitó el cumplimiento de una obligación y el resultado de dicha solicitud. Ejemplos, decía, el acta de requerimiento que elabora el notario cuando actúa en calidad de auxiliar del juez en un juicio ejecutivo, mediante la cual se presenta ante el deudor y le indica la deuda que se le está cobrando y deja constancia si el deudor pagó o no pagó. Caso también de un acta de requerimiento es el acta, por ejemplo, el ejemplo que les daba yo la anterior,
que se elabora cuando una persona, teniendo un título de crédito que debe ser cobrado a otra persona, le solicita al notario que deje constancia de que le entregó el título para su pago y del resultado, si pagó o no pagó. ¿Y cuál es el objeto de estas actas de requerimiento? Pues dejar una constancia de que efectivamente se hizo un cobro, es decir, se hizo la solicitud del cumplimiento de una obligación, porque no solo cobro puede ser una obligación de hacer, no necesariamente una obligación de dar o de pagar. Entonces, se deja constancia de que la persona no cumplió, con la finalidad de que a partir de ese momento incurra en mora. Es decir, a partir de ese momento se le puedan comenzar a cobrar intereses moratorios por la falta de pago o por la falta de cumplimiento de la obligación a la que está sujeto. Esas son las actas de requerimiento. Te las repito porque necesito que las tengamos bien claras, porque lo que más vamos a hacer en nuestra carrera, más allá de que veamos auténticas, pero lo que más vamos a hacer en nuestra carrera van a ser actas notariales. Y aunque no hagamos actas notariales, cualquiera de ustedes que llegue a trabajar en una institución pública o privada, en determinado momento va a tener que hacer algún documento cuyo formato va a requerir que utilice su conocimiento previo respecto a la elaboración de actas notariales para poder surtir efectos. Es decir, aunque no pueda considerarse un acta notarial, le van a dar un formato así porque les van a pedir informes circunstanciados, descripciones detalladas de diligencias, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer lugar, en la clasificación que les estaba presentando, les mencionaba las actas de referencia. A diferencia de las actas de presencia, que dijimos que se llaman también de percepción, porque en ellas se acredita la realidad o verdad del hecho que el notario está autorizando porque lo percibe directamente con sus sentidos. En las de referencia, si es cierto, está presente el notario va a dejar constancia de lo que le cuentan, es decir, de algo que le refieren, del chisme, si quieren verlo así para que se recuerden de algo jocoso, del chisme. El notario va a dejar constancia de lo que le chismearon. Entonces, ¿por qué se llama de referencia? Porque el notario no lo percibe directamente. Es decir, percibe directamente a la persona que le está diciendo el chisme, pero lo que le está contando no lo percibió directamente y por lo tanto no puede dar fe de la veracidad de lo que le cuentan. De lo que está dando fe en esa acta es de la veracidad de que se lo contaron, es decir, que efectivamente se reunió con alguien, que esa persona le contó esos hechos y que esos hechos se los contó en esa forma. Por eso se llama de referencia, porque solo refiere. Los ejemplos claros de este tipo de actas de referencia son las actas de declaración testimonial y las actas de declaración jurada. En las actas de declaración testimonial, que en el caso del notario, por lo general, se van a elaborar en procesos de jurisdicción voluntaria, que primero Dios, ustedes estarán estudiando eso en el siguiente semestre, aunque yo ya no los veré porque no es mi curso, pero en ese curso ustedes se van a dar cuenta que hay diligencias voluntarias o diligencias de jurisdicción voluntaria, que se llaman así porque en esas no hay pleito, no hay litigio, se realizan en la fase normal del derecho y el notario simplemente es un recopilador de información que deja constancia mediante actas y resoluciones de una circunstancia con el objeto de que ésta no sea llevada a un juzgado y que se resuelva en la vía notarial. De hecho, si surgiera alguna oposición a la tramitación del asunto que está conociendo el notario, inmediatamente debe referirlo a un juzgado de primera instancia. Esos son los asuntos de jurisdicción voluntaria. Pues como esos asuntos de jurisdicción voluntaria implican el desarrollo de un proceso similar del órgano jurisdiccional para garantizar o para que se concreten todas las garantías que hubiera el juzgador, pero desembarazándolo de esas actividades y diligencias de carácter voluntario, el notario realiza una fase de recepción de medios de convicción en algunos de los procesos. En esa fase, que se llama fase de sustanciación del proceso, se requiere en algunos de dichos procesos, como en el caso de un asiento extemporáneo de partida de nacimiento, que alguna persona dé su testimonio sobre determinadas circunstancias. En esos casos, el notario lo que elabora es un acta notarial de declaración testimonial. En esa acta notarial deja constancia de que se presentó una persona y le declaró ciertos hechos previo a haber tomado protesta. Es decir, previo a indicarle que debía conducir con la verdad, porque en caso de no hacerlo,
incurriría en el delito de falso testimonio. Esas son las actas de declaración testimonial. En el caso, siempre otro ejemplo de acta de referencia, el caso de las declaraciones juradas. El acta de declaración jurada, al igual que en el caso de la declaración testimonial, es un acta donde una persona por cualquier circunstancia se presenta ante el notario y por necesitar dejar constancia de determinado hecho que él presenció o que le consta, ya sea porque se lo solicitan en una oficina pública o porque por su propia voluntad desea tener respaldo de su dicho, le refiere al notario determinadas circunstancias. Previamente el notario, en este caso, no le toma protesta, sino que le toma juramento. Por eso es que se llama declaración jurada, advirtiéndole de las responsabilidades en que incurre si lo declarado no es cierto y lo relativo al delito de perjurio. ¿Por qué? Porque como es una declaración jurada, se toma juramento. El perjurio es un delito que precisamente se refiere a decir mentiras cuando uno ha jurado, para ponerlo en términos simples. Entonces, en este caso, esas son las actas de declaración jurada. Yo les mencionaba que es el otro ejemplo clásico de acta de referencia. Yo les mencionaba que no fueran tan cuadrados porque en la práctica van a encontrar a veces algunos instrumentos que ustedes van a decir, esto porque está en escritura pública. Siempre que encuentren un instrumento que ustedes consideren que quizás no debía estar en la escritura pública, verifiquen si existe prohibición para elaborarlo en escritura pública o si modifica los efectos del mismo. ¿Por qué se los digo? Porque como les mencioné en la sesión pasada, van a encontrar que hay actas de declaración jurada, o no, más bien, que hay declaraciones juradas que se les otorgan a los notarios en escritura pública. No existe prohibición para hacerlo, pero la forma correcta sería un acta de referencia que tiene plena validez, pero muchas veces se hace así para efecto de no tener que incorporar mediante protocolizaciones que veremos más adelante al registro del notario actas que están sueltas por fuera, y se prefiere que quede constancia directa en una escritura pública en el protocolo del notario. Como les digo, lo que tenemos que verificar es que efectivamente la ley no nos limite poder realizar un instrumento público de esa naturaleza en el protocolo. Es mucho más fácil determinar qué instrumentos públicos podemos realizar en acta notarial, que el caso, en hoja de papel simple, perdón, que el caso contrario, porque por lo general la legislación señala como requisito esencial para los instrumentos que conocemos que se elaboran en el protocolo, señala la solemnidad. Pero incluso en algunos casos, como por ejemplo el caso de arrendamiento de bienes inmuebles, que no va a ser mayor de un año ni va a tener un monto superior, no recuerdo, son 3,000 quetzales. No recuerdo. Verifíquenlo en su código, por favor. En esos casos, si es menor que podemos elaborarlo en un documento privado, le llaman, o podemos elaborar una declaración en un documento que es un acta notarial, que no va a constituir un contrato, sino donde dejamos constancia de que las personas se pusieron de acuerdo, pero no les va a servir para acreditar que efectivamente había un vínculo. Para hacer valer el vínculo van a necesitar algo más. Por lo general, y se los menciono porque entonces así vamos cayendo en cuenta que sí, hay documentos que se pueden hacer en otros formatos dependiendo de la legislación, es decir, dependiendo si las condiciones del instrumento establecidas en la ley nos lo permiten. Bueno, dicho eso, no sé si los estoy haciendo bolas, ¿está bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Ok. Perdonen que repita, pero necesito que ustedes se lleven claros estos conceptos porque estos son de los elementos más importantes que van a elaborar. Regularmente, por lo general, en cualquier lugar, lo primero que les van a pedir son actas notariales, entonces manejémoslo con propiedad. Bueno, también dentro de la clasificación doctrinaria que estamos viendo encontramos las actas de notificación, que no son más que actas notariales mediante las cuales el notario deja constancia de un acto de comunicación
mediante el cual se pone en conocimiento de una persona algún hecho o circunstancia que va a tener incidencia sobre su esfera de derechos. Son mecanismos de comunicación. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Siempre el que se usa porque es el más entendible, es el caso del notario notificador. Notario, nuevamente, como auxiliar del juez, en aquellos casos en que las partes desconocen o más bien, aquellos casos o procesos en los que el órgano jurisdiccional no ha podido encontrar o hallar, como menciona, al demandado, al demandante, es decir, alguna parte procesal, y esto está limitando o deteniendo el correcto trámite del proceso, cualquiera de las partes que se vea afectada puede solicitar la participación de un notario a efecto de que éste, en calidad de auxiliar del juez, se le designe el cargo de notario notificador y notifique lo que se requiera a la persona que no se ha hallado, porque el notario notificador lo puede notificar en cualquier lugar. No necesariamente en la dirección donde dijo que estaba, sino que puede notificarlo en el lugar que sea, porque por el ejercicio de la fe pública que ostenta, se va a tener como válida la notificación que hace a la persona donde sea que la encuentre. ¿Por qué? Porque el notario está diciendo, yo lo encontré en la persona, no estaba en su casa, pero esta persona sí recibe la notificación. La fe pública que mencionábamos mucho. Entonces, esas son las actas de notificación. Por lo general son mucho más sencillas que las otras, porque en estas básicamente se va a dejar constancia de, me presenté, encontré al señor, le notifiqué, le entregué las copias, y no quiso o sí quiso firmar. Es muy sencillo, es casi una razón. Pero estas se denominan actas de notificación. Otro ejemplo donde se utilizan procesos de jurisdicción voluntaria. Por eso es tan importante que ustedes lleven claro las actas notariales, porque va a ser la base de su siguiente curso, los procesos de jurisdicción voluntaria. Y les recomiendo también que comiencen a analizar y estudiar el formato de las resoluciones jurisdiccionales, tanto los decretos como los autos, como las sentencias. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción voluntaria ustedes tienen que redactar resoluciones de trámite y resoluciones de fondo. Entonces, si ya llevan eso ustedes señalado, les va a facilitar mucho para que puedan realizar tu estudio posterior. En estos procesos de jurisdicción voluntaria, ustedes también van a tener que presentar, por lo menos formalmente en su expediente, que notificaron sus disposiciones, es decir, las resoluciones de trámite, la citación a los testigos, etcétera, etcétera, de alguna forma. ¿Y cómo lo van a hacer? Mediante actas notariales de notificación que van a constar en el expediente de jurisdicción voluntaria que estén elaborando. Y finalmente, dentro de la clasificación, yo les mencioné las actas de notoriedad. Y las resumimos como aquellas actas, o las definimos como aquellas actas en las que el notario deja constancia de hechos cuya veracidad o que son innegables. O sea, básicamente el notario deja constancia de hechos que no pueden negarse, que él los percibe con sus sentidos y es imposible que sean otra cosa. El caso que les ponía yo el ejemplo de, es imposible que esta persona esté muerta porque está frente a mí solicitándome la elaboración del instrumento público, el acta de supervivencia o de sobrevivencia que le dicen algunos, que es como un ejemplo clásico. Y en asuntos de jurisdicción voluntaria, donde, por ejemplo, después de realizar un trámite donde se verifica en el asunto, por ejemplo, de identificación de tercero, donde se verifica y se obtienen elementos suficientes para establecer sin lugar a dudas, es decir, de forma innegable y notoria, una persona ha utilizado un nombre distinto del que aparece en su partida, en forma pública y constante, ha utilizado un nombre distinto del que aparece en su partida de nacimiento, elaboramos como resolución final o el equivalente o en sustitución de una resolución final, elaboramos un acta de notoriedad, donde dejamos constancia de eso. Muchos autores y en las clases muchos mencionan que ese es el único o la única acta de notoriedad que se realiza en nuestra legislación. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo. Yo lo que considero es que es un acta de notoriedad. Sin embargo, si nos atenemos al acta de notoriedad,
es aquella en la que dejamos constancia de hechos que hemos diligenciado a efecto de verificar que son innegables y evidentes. Entonces pueden haber otras que podrían clasificarse como actas de notariedad, en el caso de la supervivencia o sobrevivencia, como mencionaba. ¿Y por qué surgen esas dudas? Porque surgen de la misma naturaleza de lo que les mencionaba al principio. Esta es una clasificación doctrinaria, reconocida por nuestra legislación, sí. ¿Tipificada tal cual por nuestra legislación? No. Solo es para efectos de que entendamos el objetivo y los efectos que habrá de surtir el acta notarial o el instrumento público que estamos elaborando. Entonces, pongamos atención en eso. Bueno, dicho eso, ¿se recuerdan que les he mencionado yo que todo documento privado o público, que todo instrumento público lleva una lógica de elaboración? No empezamos por el final para terminar en el principio. Sobre todo si tomamos el fundamento, en el caso del acta notarial, que debe hacerse una narración circunstanciada de los hechos, básicamente, que es el equivalente a lo que establece el artículo 29 del Código de Notariado, al señalar que la redacción del cuerpo del instrumento debe ser clara y precisa. Entendemos que nuestro instrumento público tiene que tener un orden lógico para poder surtir plenos efectos. Y al igual que con las escrituras públicas, que tienen una introducción donde encontramos el encabezamiento y la comparecencia, luego tienen un cuerpo donde encontramos las cláusulas escrituriales, que es el desarrollo de la escritura, y finalmente tiene un cierre o conclusión y le damos broche de oro con nuestra firma. En el acta notarial también tenemos una introducción, un cuerpo y un cierre. La forma como vamos a identificar sus partes es la que va a variar. En la introducción de la escritura pública vamos a encontrar la rogación, que es básicamente, o el requerimiento, que es básicamente la solicitud que realiza una persona para que el notario ejecute actos notariales. Es decir, la solicitud que alguien hace para que el notario intervenga y elabore el acta notarial. Ahí mismo, en la parte de la introducción, que serían estos, encontramos el objeto de la rogación. Es decir, además de indicar los datos personales de quien requiere los servicios del notario, tenemos que colocar para qué requiere esos servicios. Es decir, vamos a indicar con el objeto de que autorice o que faccione acta notarial de las siguientes diligencias. Vamos a decir de que esto sería, en términos generales, la introducción. Posteriormente, en puntos, porque es un informe el que se da, una narración, viene la narración del hecho, que es el equivalente al cuerpo del instrumento. Y finalmente, la autorización notarial, es decir, el equivalente al cierre del instrumento. Yo no soy muy apegado a que mantengamos o sigamos repitiendo esta estructura de redacción del acta notarial, porque fácil podemos identificar en su redacción elementos confluentes con los de cualquier otro instrumento público. Elementos que son básicamente lo mismo, solo que en otro instrumento público. Y vamos a ver por qué en un momento para que no se me hagan bolas. Ahora miremos esto. El acta notarial consta de rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. La rogación es la identificación de la persona solicitando los servicios notariales. El objeto de la rogación es indicar para qué se quieren esos servicios notariales. La narración del hecho es la descripción o la relación circunstanciada de los hechos o de las diligencias que constituye el cuerpo del instrumento, y la autorización notarial es la firma y sello del notario al pie del instrumento, haya o no haya firmado las partes. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la escritura pública es de las partes, deben firmar, los acuerdos son de ellos. En el acta notarial, las partes no tienen la obligación de firmar, porque la obligación de decir o de narrar los hechos es del notario.
con su sola firma y sello. Bueno. Dicho eso, vamos a ver que si bien estos son elementos que se encuentran inscritos en la escritura pública, lleva otros elementos, porque se acuerdan que mencionamos las formalidades. Dentro de las formalidades que dijimos, lugar, fecha y hora de la diligencia, eso se coloca en la parte del encabezado, y vayan apuntándole así como hicimos con la escritura pública, en su código, artículos 61 y 61 del Código de Notariado, donde están las formalidades, donde nos señala lugar, fecha y hora de la diligencia. Esa formalidad va en la parte introductoria y antes de la rogación. En la parte introductoria y antes de la rogación. El 2, nombre de la persona que lo ha requerido, es la rogación. Nombre de la persona que lo ha requerido es la rogación. 3, nombres de las personas que además intervienen en el acto. Eso se coloca después del objeto de la rogación, es decir, primero colocamos los datos de identificación del instrumento, que es como el equivalente al encabezamiento de la escritura pública. Se recuerdan que primero colocamos los datos del instrumento, en este caso también, lugar, fecha y hora de la diligencia. Colocamos nuestra identificación, eso por práctica, y nos lo exige, lo que le mencionaba al compañero. La ley no exige que yo ponga mi nombre completo ahí, yo notario, soy estando ubicado en mi oficina profesional en tal lugar. Pero como pide lugar, fecha y hora, aprovechamos en ese momento para, dentro de esa parte de la introducción, colocar, por ejemplo, en términos sencillos, en la ciudad de Guatemala, hoy 15 de agosto de 2024, siendo las 19 horas con 37 minutos, yo notario, o yo el infrascrito notario, o yo Maíno Rafael Prado Jacinto notario, encontrándome en mi oficina profesional, soy requerido, ahí viene la rogación, el requerimiento, por Juan Estuardo González Pérez, de 25 años de edad, soltero, guatemalteco, de este domicilio, perito contador, quien se identifica con el código, con el documento personal de identificación, código único de identificación, 1000, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y ahí, después de eso, coloco el objeto. Con el objeto de que autorice su matrimonio civil con la señorita Juana Lucía González Pérez. La identifico de tantos años de edad, Ahí estoy colocando el numeral 3, nombres de las personas que además van a intervenir en el instrumento, extendido por el Registro Nacional de las Personas. En virtud de lo cual, procedo de la siguiente forma, o procedo de conformidad con los siguientes puntos. Y termino ahí mi introducción. A partir de ahí, inicio la narración del hecho, que es el numeral 4 de las formalidades. Búsquenlo ahí en la redacción del 61, perdón. La narración del hecho es el cuerpo de la escritura, el cual se desarrolla o se elabora mediante puntos. ¿Qué se elabora mediante puntos? Porque es un informe, es una descripción detallada que estamos dando. No son acuerdos que se cierran en cada párrafo, sino que es una relación de hechos que estoy dando como contar una película. Entonces comienzo. Bueno, estando presentes en el lugar, fecha y hora señalado, se encuentran ante mí Juan, digo todo el dato, y Lucía, y digo todo el dato, quienes son mayores de edad, hijos de Juana, González, Pedro, de Juana y Pedro, y de Luis y Eugenia, nietos de, y menciono todo, que esos son requisitos específicos del acta de matrimonio. Por eso les digo, uno que tener conocimiento de lo demás. El derecho notarial es transversal a todas las ramas del derecho. Quienes me aseguran que no han convivido juntos o que sí han convivido juntos y a efecto presentaron su constancia médica correspondiente a efecto de poder contraer matrimonio civil. Punto.
Termino ahí el punto primero. Punto segundo, como notario, en cumplimiento de lo que establece el artículo 80, no me acuerdo, del Código Civil, procedo a dar lectura a los artículos tal del Código Civil y explicarles los derechos y obligaciones a cada uno de los contrayentes. Punto. Tercero, o punto tercero. Los contrayentes realizan una pequeña ceremonia donde se entregan una flor y se dan sus votos. Eso ya no lo pide la ley, pero si ocurrió lo voy a reaccionar. No voy a decirle a la pareja, miren, porque no es mi momento. Yo solo estoy dejando, yo soy básicamente un fotógrafo más que le doy forma legal para que ellos puedan surtir validez eso y que en determinado momento lo autorizo, sí. Pero el acto es de ellos, por lo menos es mi postura, aunque también está en la calle. Y quizás algunos menos o más formalistas que yo, no les va a gustar, pero es mi posición. Pero lo detallo. ¿Y por qué se los menciono ahorita así? Porque, si se dan cuenta, lo detallo. No intervengo, básicamente. Solamente estoy dejando constancia. Y por eso les mencioné como contar una película. Como yo estoy en ese lugar como una cámara de grabación, tomando nota. Y lo traslado al papel, es decir, lo redacto en la forma más clara, concisa que pueda. No en formato literario, no en formato académico, en formato ejecutivo, en un formato sencillo. ¿Por qué? Porque eso va a generar que sea simple su lectura y eso va a garantizar que cumpla sus efectos, que surta sus plenos efectos. Y voy a cumplir con el principio de que debe ser claro y preciso. Después de eso, bueno, les manifiesto a los contrayentes por las disposiciones de nuestra legislación y en mi calidad de notario. Les pregunto si desean contraer matrimonio, a lo que cada uno me señala que sí, en virtud de lo cual autorizo el presente matrimonio civil. Punto. Ahí terminé el cuerpo de mi instrumento. ¿Por qué? Porque más no va a haber ahí. Ya terminó, ya lo autoricé. Si tienen otros actos que quieren realizar y quieren que consten en el acta, lo puedo hacer. Pero si no, tampoco es obligatorio que coloque todo lo demás pasado después. Termino ahí. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es lógico, ¿verdad? Si ya terminó ahí, ¿qué voy a seguir haciendo? Para que sepan que ahí, al momento de que terminó ahí, termino con el punto, ¿qué sería ahí? Quinto. Terminé el cuerpo, terminé la narración del hecho, terminé la relación circunstanciada de la diligencia. ¿Y qué es lo siguiente que hago? En forma muy lógica, pues el cierre. ¿Y cómo cierro un acta notarial? Se recuerda que en el caso de escrituras públicas, el cierre era: como notario doy fe, termino a la vista los documentos. ¿Por qué? Porque evidentemente se están creando, modificando o extinguiendo derechos y obligaciones. Doy fe de que todo lo escrito, expuesto y de su contenido. En el caso de un acta notarial, lo que señalo es que no habiendo nada más que hacer constar, miren la diferencia, por la naturaleza misma del instrumento, no habiendo nada más que hacer constar, doy por terminada la presente diligencia. Y aquí hay fórmulas diversas de los notarios. No habiendo nada más que hacer constar, por terminar la presente diligencia, 45 minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha. O en el mismo lugar y fecha, cuando son las 18 horas o las 20 horas con 12 minutos. Leo lo escrito a los interesados. Es lo siguiente. Si se dan cuenta en el anterior, se le lee lo escrito a los comparecientes o a los otorgantes, porque es una escritura pública. En el caso del acta notarial son interesados. Leo lo escrito a los interesados, quienes enterados de su contenido, objeto y validez, lo aceptan, ratifican y firman, o quienes enterados de su contenido, objeto y validez, no firman, haciéndolo solamente el notario otorgante. A mí me gusta agregarle que de todo lo relacionado da fe. Punto. Firmo y sello. Inmediatamente, ya sabiendo y habiendo terminado mi instrumento, sé que, por ejemplo, esa acta de matrimonio me salió en 3 hojas de papel bond. Eso quiere decir que voy a colocar, por lo general, en la parte superior derecha, aunque no hay un lugar específico que nos obligue la ley a hacerlo, pueden hacerlo abajo, pueden hacerlo en el medio, pueden hacerlo arriba. Por lo general, en la práctica, acostumbramos que sea en una parte plenamente visible, coloco
uno, como son 3 hojas, voy a colocar 1 de 3, o una hoja de 3. O pongo un sello que me deje solo el espacio para poner 1, 3, porque ya viene redactado. Ya las numeré. ¿Qué me falta? Habiendo terminado eso, pues me falta firmar y sellar. Ya firmé y ya sellé. Al final, según nuestra legislación, todas las hojas del acta notarial. Y aún después de eso me falta algo más. Ya firmé y sellé todas las hojas. ¿Qué me falta? Mi obligación posterior. ¿Y cuál es mi obligación posterior en el caso del acta notarial? En el caso de las escrituras públicas, ¿cuáles son las obligaciones posteriores? Elaborar testimonio especial para remitir al registro general de la propiedad, al archivo general de protocolos. Redactar primer testimonio para entregar a los solicitantes. Remitir avisos trimestrales de haber autorizado la escritura pública. En el testimonio especial pago el impuesto de timbre forense y en el primer testimonio pago el impuesto al valor agregado que generó el contrato que autoricé. Cuando veamos la reproducción de instrumentos públicos los vamos a entender mejor. Pero esas son mis obligaciones posteriores a elaborar una escritura pública. En el caso del acta notarial, mi obligación posterior es entregar el acta notarial al requirente. Bueno, en el caso del acta notarial de matrimonio, que era la que les estaba dando el ejemplo, por disposición legal específica, yo no se la voy a entregar a los requirentes. ¿Por qué? Porque tengo la obligación posterior de incorporarla por medio de una protocolación a mi registro anual, a mi protocolo. Pero en el caso de un acta cualquiera, el original se le entrega a quien solicitó mis servicios. Si yo soy notario responsable, quedo yo con una copia y llevo un registro de todas las actas notariales que he autorizado. Y aún antes de entregar el acta notarial, tengo una obligación de carácter impositivo. Debo agregar un timbre fiscal de 50 centavos a cada acta en cumplimiento a lo que establece artículo 5, numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, y un timbre notarial de 10 quetzales a la primera hoja del acta notarial. ¿Cuál es la primera? La que donde empecé. A la primera hoja del acta notarial, de conformidad con lo que establece el artículo 3, numeral 2, inciso C de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial. Después que hice eso, ya puedo, en el caso de matrimonio civil no, porque la tengo que incorporar al protocolo, pero en el caso de un acta de otra naturaleza, ya puedo entregarla al solicitante para que la utilice en lo que le fuera a servir. ¿Estamos claros ahí? ¿No se me han confundido? A ver. Sara, buenas noches, cuéntame. Hola, Sara. Cristina, he ido cambiando poco a poco las diapositivas. Y a veces las quito y a veces las pongo. Vamos a ver, Darlene Duque me dice, licenciado, disculpe, no sé si sea un micrófono abierto, pero se escucha un ruido. ¿Lo siguen escuchando por el momento? Yo no, licenciado. No, Lick, no se escucha nada. Tal vez por ahí con usted, Darlene, verifique. Y Sara, me imagino que no puede conectar. Gracias, Roberto, gracias, Eduardo. Bien, creo que usted está teniendo problemas porque el pasado fue lo mismo con el micrófono. Le voy a enseñar, permítame. Vea, activar su micrófono está activado. Pero escríbamelo, no tenga pena. Escríbamelo y cuando pueda habilitar, pues ya me pregunta en vivo y a todo color. Ahorita si quiere me lo escribe y yo con gusto le contesto hoy. Bueno, pero si se dan cuenta, la forma, la estructura de la escritura, yo les decía que es muy importante que pudiéramos ver esto al revés, y a mí me ha parecido que es necesario darle ese ligero giro al programa del curso, porque
Primero, a veces corremos mucho ya al final del curso con el tema de las actas notariales, porque ya vienen encima los parciales, ya vienen más bien el final, cualquier cosa sucede y ya no podemos cotejar bien la diferencia entre los dos principales instrumentos públicos que como notarios generalmente elaboramos, que son las escrituras públicas y las actas notariales. De ahí que no distinguimos después sus diferencias ni el objeto de cada uno de ellos. Por eso me parece importante que se entregan ahorita, ya lo que son las formas de reproducirlas podemos verlas al final. Además de que ya en la parte final también obliga a que pongamos atención a la parte final. ¿Por qué? Muchas veces cuando nos va bien en la parte inicial, ya no nos importan las clases de final, y no. Aquí tenemos que tener más ¿cómo se dice? Equilibrado eso. O por ejemplo, nos fue muy mal, ya no queremos saber nada, ya no nos ingresamos a las clases y perdemos la oportunidad de recibir ese conocimiento. Entonces, yo pienso que es un poquito más estructurado y equilibrado poderlo presentar así. Y también les da la posibilidad a ustedes de empezar a practicar los dos principales instrumentos desde el inicio. Vamos a ver, Sarita dice, perdón que le diga Sarita, yo estaba hablando, pero creo que no está bien el micro. Mi pregunta es, ¿en dónde va colocado el timbre de 50 centavos? Disculpe. No hay un lugar específico en el instrumento donde se señale la obligación de colocar. Así como cuando les dije que la numeración la podemos poner aquí, la podemos poner acá, la podemos poner acá, la podemos poner acá, la podemos poner acá. Igual, el timbre no señala dónde, lo único que dice que es en todas las hojas. Eso significa que por lo general nosotros notarios lo colocamos en esta parte izquierda, que regularmente es el espacio que se deja para si el documento en algún momento se usa un sacabocado para colocarlo en un LATES o algo, por lo general lo colocamos nosotros de este lado, que es más práctico. Pero, por ejemplo, a veces, por cuestiones más allá del alcance del notario, no cabe, o se lo colocó aquí, o se lo colocó aquí arriba, tiene igual validez. Lo que sí que tiene que ir en cada hoja del acta notarial. Ahora, el timbre forense de 10 quetzales, este sí se tiene que colocar en la primera hoja. Por lo general tampoco dice en qué parte de la primera hoja, pero por práctica, no es que sea una obligación, pero por práctica lo hemos colocado en la parte izquierda junto con el timbre de 50 centavos y lo inhabilitamos. ¿Qué significa inhabilitar? Es el equivalente a lo que le dicen matar, pero los timbres no se matan porque no agarro una pistola y yo le doy un balazo. No tienen vida. Lo que hago es que los inhabilito. ¿Cómo los inhabilito? Mediante una perforación o mediante el estampado de mi sello sobre el timbre. No está regulado una X sobre el timbre con lapicero. Sin embargo, les voy a dar un dato. Y esta es como tareita, pero no la voy a pedir, esto es para conocimiento general de ustedes. ¿Qué pasa? Yo les voy a decir la respuesta, pero quiero que lo busquen y la próxima clase me pongan ahí un mensajito, encontré el fundamento. Si lo tienen ahorita, de una vez. ¿Qué pasa si yo no le coloco el timbre correspondiente al acta notarial? Porque esa es una duda que surge. Esta acta notarial no trae su timbre de 10 quetzales. Es una obligación posterior del notario. Y yo les voy a dar la respuesta, pero quiero que busquen el fundamento. Ocurre que el colocar los timbres son obligaciones de carácter impositivo, de carácter fiscal, que corresponden al notario. La no colocación del timbre o haber fallado en la colocación del timbre no anula el instrumento, sino que obliga al notario a cumplir con la obligación impositiva. El mismo caso ocurre, por ejemplo, con los memoriales que se presentan en los órganos jurisdiccionales. Si yo no les coloco timbre, esa no es razón suficiente para que sea rechazada la demanda. Simplemente tengo la obligación de apersonarme y colocar el timbre correspondiente. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, búsquenme más o menos por ahí donde ustedes se encuentren. José Fernando, no, al contrario, el documento es válido. Lo que se requiere es que cumpla el notario con su obligación. En el caso de los impuestos o de la obligación impositiva que tienen las actas notariales, son el artículo
5, numeral 6 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, que señala que se debe colocar un timbre fiscal de 50 centavos de quetzal por cada hoja del acta notarial. Y el artículo 3, numeral 2, inciso C, de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, que regula un timbre notarial de 10 quetzales a la primera hoja del acta notarial. Entonces, pierde o se anula el acta notarial. ¿Pierde o se anula el acta notarial por la falta de timbres? No, pero sí corre la obligación del notario de incorporar los timbres, porque puede ser sancionado fiscalmente o puede ser sancionado por el Colegio de Abogados por faltas de disciplina en el ejercicio de su profesión. René Estuardo Ramírez Monzón me señala: buenas noches, Lick. Regresando un paso con respecto a que el notario es otro espectador en el momento de la boda, si hubieran actos especiales en la pareja, regularmente en las bodas ya llevan impresas el acta a los notarios y hacen de una u otra forma dinámica la boda. En la relación circunstancial es posible que el novio o novia se pongan de acuerdo previamente con el notario para indicarle qué actividades extras habrán que sean agregadas al acta. Exactamente, estimado colega. Sin embargo, a pesar de que es muy práctico, no es lo más correcto, porque ¿qué señala? Usted va a dejar constancia de lo que ocurrió en la diligencia. Si ocurrió durante su diligencia, lo lógico es que lo deje. Por práctica y facilidad, los notarios dejan constancia solo de los actos específicos que requiere la ley. Desde el punto de vista práctico, no le ha generado mayor problema a los notarios. Ahora, desde el punto de vista puramente académico, como científicos del derecho, ¿qué se supone? Se supone que tienen que hacer constar todo, porque la diligencia llevó esos elementos y por qué estoy faltando a mi fe pública llevando de una vez elaborada el acta notarial. Entendemos por qué razones. Pero sí, eso pasa. No, tampoco es que sea cosa del otro mundo. Si, por ejemplo, el notario es muy formalista, pero ahí es donde les digo la contradicción. Soy muy formalista porque no voy a colocar todos los eventos y actividades que realizan en la boda, porque es un instrumento público, no necesitas saberlo el RENAP. Pero no soy tan formalista para romper el principio de unidad del acto, porque ya llevo el acta hecha. Y no soy tan formalista para romper el principio de república, para no dejar constancia de todo lo que pasó. Entonces, como le digo, por cuestión de práctica, si pasa, si así de muy mala fe alguien quisiera votarlo, podría alegarlo de que no hizo constar todo lo que pasó, pero eso sí va a ser bien difícil que pase. Estamos hablando del acta de matrimonio. Pero, por ejemplo, no tenga pena, René, estamos. Por ejemplo, no solo de matrimonio, hay actas que ustedes elaboran para cuerpos colegiados, como un colegio de profesionales o una sociedad anónima, donde ustedes van a dejar constancia. Y ahí es donde yo les mencionaba, entra el criterio. Ustedes, el conocimiento no solo es para que lo sepan de memoria, porque ustedes no tienen que ser computadoras de carácter o cámaras fotográficas, ya ni computadoras, sino cámaras fotográficas que solo copian y pegan. No. Ustedes, todo el conocimiento que están adquiriendo no es para que digan, puchica, ¿cuánto nos enseñó? Porque no es la gran cosa. De hecho, es sencillo lo que estamos viendo. Todo esto es para que ustedes, como profesionales, tengan desarrollado un criterio superior. Es decir, que puedan decidir en qué casos coloco todo, en qué casos no coloco todo. En qué casos colocar todo implica que mi acta notarial surta plenos efectos y en qué casos no es importante para ello. Porque ahí funciona mucho. Ustedes se van a encontrar a veces, y les mencionaba el caso de los órganos colegiados, en que encontramos que hay colegios profesionales que tardan un día completo en una sesión. Empiezan a las 8 de la mañana, porque son muchos, y terminan a las 8 de la noche de ese mismo día para reunirse solo un día. De eso tienen que levantar un acta. Si ustedes como notario, bueno, a menos taquígrafos, pues, porque entonces en ese caso sí pueden colocar todas y cada una de las palabras y hasta gestos que hicieron. Pero de lo contrario, ustedes tampoco van a pasar un día completo elaborando el instrumento público, viendo el video y viendo literalmente, porque para eso está el video. Ustedes como notarios tienen que usar su criterio para saber qué es hacer constar, qué parte referir a video, qué parte referir a audio, dependiendo cómo se lleven a cabo, pero su criterio profesional es el que va a prevalecer ahí. Para eso tienen que saber cuál es el objeto de cada uno de los instrumentos. En el presente caso, es una relación circunstanciada de hechos. ¿Para qué la quiere el notario? Es decir, el objeto de la comparecencia. Entonces, sabiendo estas cosas, ustedes ya pueden utilizar su criterio para saber qué cosas puedo poner, qué cosas no es importante, porque para eso me pidieron el trabajo.
Y en aquellos casos en los que todo es importante, pues entonces en esos casos saber que nos vamos a auxiliar de cierta tecnología a la cual yo voy a hacer referencia en el acta para que no se nos escape ni una palabra. Pero como les digo, va a depender de su criterio. Y por eso es importante que ahorita lo comiencen a ver. Leonel Gilberto Aragón, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ahora, como lo que usted mencionaba con respecto a lo de la tecnología, con respecto a las reuniones o actas notariales que se tengan que hacer por medios virtuales, ¿cómo se hace constar entonces en la introducción, licenciado? Como no, con gusto. Primero usted va a hacer constar, el notario jamás va a hacer constar algo que no vio. Y a mí me ha tocado, porque de hecho estuve apoyando a un colegio profesional y tenían sesiones virtuales, fue en tiempo de pandemia, y tenían el problema precisamente de eso. Por eso fue que me hablaron, porque no querían tener abogados ahí, pero el tema es que no sabían cómo hacer constar sus actas y sus puntos, cómo certificarlos. Entonces me hablaron y yo les dije, pueden hacer, bueno, siempre que no se los impida sus estatutos o que haya un reglamento específico que se los permita, ustedes pueden hacer sus reuniones o una decisión de junta, ustedes pueden hacer sus sesiones por Zoom. Ahora, ¿cómo las voy a hacer constar como notario? En ese momento tuve que utilizar mi criterio. Dije, no puedo dejar constancia de que todos están presentes en el mismo lugar, pero sí puedo dejar constancia de que todos consienten la distancia que están manejando y que las decisiones se están tomando en vivo a través de una plataforma. Entonces tengo que constar la plataforma, quiénes están a través de la plataforma y quiénes están en vivo acá. Hago constar los que están a través de la plataforma y cómo van a participar, la razón por la que pueden participar de esa forma, y hago constar quiénes están en vivo y a todo color. Y con eso solventé, no tengo ningún problema. Hago constar el acta. Después de hacer constar eso, puedo dejar constancia de los hechos y circunstancias que ocurran y las decisiones que tomen sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hice constar, relaté o hice una relación circunstanciada de la forma en que se iba a llevar la diligencia. Ese es el trabajo del notario, no importa si es con o sin tecnología. Por eso les digo, el notario es no es un literato, no va a poner grandilocuismo a la hora de su escritura pública. El notario es un técnico, va a hacer todo bien ejecutivo. Y si sabe que pueden hacer las reuniones así, como dejo constancia de los acuerdos, bueno, 2 personas estaban a través de la plataforma digital Zoom, transmitiendo a través de una pantalla en la sala de sesiones de la Junta. Las otras 7 personas se encontraban presentes en la Junta, ubicadas en tal dirección, que es la dirección del colegio, a la cual yo me hice presente. Punto 1, se inicia la sesión verificando el quórum. Nuevamente verifican que las personas que están por Zoom estén presentes, y así. Pero ya salí yo del problema, y es sencillito si se da cuenta, solo es que yo sepa, primero tenga criterio para aplicarlo, porque el problema que tenían antes es que querían copiar todo lo que decían, y no tenían taquígrafos, entonces no se puede. Segundo, querían que los puntos salieran esa misma semana, pero si querían copiar todo lo que decían y no tenían taquígrafos, y la persona que copiaba el acta la sacaba de un video que duraba 8 horas, un día completo, iba a tardar por lo menos 4 o 5 días en sacarlo. Esos puntos iban a salir como al mes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen los resúmenes correspondientes dejando claro el punto que se está tratando. Pero eso no me lo va a decir la ley. La ley a mí me señala los requisitos: lugar, fecha y hora, nombre del requirente, objeto del requerimiento, firmar y sellar todas las hojas, la relación circunstancial de la diligencia. Pero, ¿qué tanto voy a poner o qué tan poquito? Eso es mi criterio. Y mi criterio tiene que ser el que prevalezca porque conozco la ley. Por eso es que yo trato de lo poco que yo tengo conocimiento, trato de unificar otros aspectos legales de derecho civil, de derecho mercantil, incluso de derecho penal, cuando les menciono el acta de arresto domiciliario, que es el acta que se levanta en hechos de tránsito y que tiene la característica especial que no se le entrega al cliente, sino que esa se tiene que homologar ante el juez de paz, ante el juez, perdón. Entonces, va a depender mucho del criterio, pero el término sencillo en estos casos, y ustedes que van a ver mucho eso porque antes no ocurría, dejen constancia de la forma como están compareciendo todas las personas, si están haciéndolo en vivo o a través de plataforma, y la razón por la cual pueden hacerlo así. Cuando son muchos los datos, por ejemplo, se puede hacer un acta sucinta, y el ejemplo claro lo tenemos en el derecho penal,
que fue donde se inició, ahora ya hay en otros lados, pero el acta sucinta significa se reunieron en tal fecha, de lo cual tomaron video de la sesión, y solo hago llamado a los puntos específicos que yo quiero dejar constancia, que de alguna forma van a significar puntos que voy a certificar posteriormente, digamos en el caso que le estaba dando yo el ejemplo. Pero hago los llamados al audio y al video que se encuentran grabados en formato digital. Pero también va a depender de mi criterio, porque para qué lo quiero. Si por ejemplo es un acta donde no necesito certificar ningún punto, simplemente hago constar el inicio, que se grabó, que todo consta en el sistema, en el archivo digital identificado de tal forma, cuyo acceso está en tal lugar, y lo resuelto fue tal cosa. Ahí lo puedo hacer porque no se va a certificar nada, pero cuando necesito certificar sí tengo que pasar en limpio por los puntos específicos que se van a certificar. Entonces sí necesito sacar de ese audio los llamados, pero puedo ir haciendo llamados al audio. Va a depender de su actividad. No sé si con eso le contesto, compañero Leonel. Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora, digamos, cuando, por ejemplo, la reunión o el lugar, la sesión, por ejemplo, es completamente digital, digamos, ¿cómo pondríamos el lugar? Digamos, por ejemplo, si la sede del lugar es en la ciudad de Guatemala, pero todos están en diferentes lugares de Guatemala, ¿verdad? Lugar de cumplimiento de los actos. Sí, ¿verdad? Ahí vamos sí. Ahí vamos y muy bueno. La actividad del notario guatemalteco es válida para Guatemala, incluso si la realiza en el extranjero el notario. ¿Eso qué quiere decir eso? Que si el acta la voy a hacer constar de una sesión vía digital para cumplir sus efectos en Guatemala, aunque la gente esté en el extranjero, voy a indicar dónde están y cómo se están reuniendo. Se están reuniendo vía digital, por medio de la plataforma Google Meet, por ejemplo. ¿Cómo haría yo acá? Por ejemplo, aquí miro unos nombres, los voy a mencionar, no les estoy preguntando, solo escuchen el ejemplo. Hugo Lima está en El Salvador, don Leonel está en Nicaragua, Marlon está en San Francisco, California. Y yo, notario, estoy en Guatemala. Ustedes se reúnen y piden mi servicio porque lo que yo voy a hacer constar va a tener validez en Guatemala, porque si no lo harían en cualquiera de los otros países. Eso significa que entonces el acto va a surtir efectos en Guatemala, y si el acto va a surtir efectos en Guatemala, entonces las normativas que van a aplicar son las normativas guatemaltecas. ¿Quién va a definir eso? Pues el lugar donde yo me encuentro ubicado, notario. Incluso para garantizar el principio de inmediación, señalo, yo notario me encuentro ubicado en tal lugar de Guatemala, lugar donde se está celebrando una asamblea general de socios de la entidad mercantil denominada Lorex, Sociedad Anónima, donde se encuentran participando en la misma Hugo Lima, por medio de la plataforma Zoom, quien es el jefe de operaciones y se encuentra ubicado físicamente en Nicaragua, Leonel Gilbert Raón, que es jefe de recursos humanos, que se encuentra en Costa Rica, y Marlon, que físicamente se encuentra en San Francisco, California, siendo el CEO de la empresa, quienes están facultados para poder llevar a cabo sesiones por vía digital, porque sí lo establece el artículo 15 bis, creo que es, no me acuerdo bien del Código de Comercio, que ya permite poder tener sesiones en forma digital, y los estatutos de constitución de la sociedad anónima correspondiente, constituida en Guatemala, inscrita a tal número, que en su numeral tal señalan que se pueden hacer las sesiones en esta forma y tendrán plena validez cuando los actos que se vayan a definir se van a surtir efectos en Guatemala. Para el efecto, requieren mis servicios profesionales para que haga constar la sesión que van a llevar a cabo. Por ejemplo, si se da cuenta, eso va a tener plena validez, siempre que sus normas internas se los permitan. ¿Hice constar yo? Sí. ¿Cumplí plenamente con la fe pública? Sí. ¿Por qué? Porque hice constar el hecho. Ahora, la validez de las decisiones que tomen no depende solo del aspecto notarial, sino que si se dan cuenta dependen, y por eso les digo que va muy amarrado con la legislación aplicable al caso concreto, va muy amarrado con que se los permite el Código de Comercio, con que se los permitan sus propios estatutos. Si hay alguna prohibición en eso, entonces yo, notario, tengo que decir, no, eso no se puede porque no va a surtir efecto. Yo puedo dejar constancia de lo que dijeron, pero no les va a servir para lo que quieren. Pero igual, lo que yo deje constancia va a tener validez porque estoy viéndolo, porque yo lo que estoy diciendo es, yo no estoy diciendo estoy a la par de ellos, estoy dando fe de que ellos estaban platicando por vía digital y yo los tuve a la vista en vía digital. Y eso es cierto.
cumplo con toda mi función. Entonces, no sé si con eso dejo un poquito más. Sí, licenciado, muchas gracias, soy muy fino. Excelente, excelente. Bueno, otro ejemplo de esas circunstancias es, vamos a ver. Ay, se me fue, les iba a decir otro que también ocurre así. Pero en términos generales, ya me acordé. Otro ejemplo de esas circunstancias, como por ejemplo que uno no está viendo. A ustedes en algún momento puede llegar alguien y solicitarles que elabore un acta notarial de lo que ve en un video. O sea, ni siquiera estuvo usted en el evento. Es como un acta de referencia, pero no hay nadie que le esté refiriendo a usted los hechos, sino que es un video. Pero ya les di la respuesta en lo que les acabo de decir. Mi criterio me dice, a lo que más se parece es al hecho de que alguien venga y me cuente. La diferencia es que aquí esta persona me dijo, mire lo que sale en el video. Entonces vengo yo y hago el esquema de un acta de referencia. Señalo al señor que me lleva el video y le digo que bajo juramento o bajo protesta, digamos, él acredita que el video no está alterado. Le señalo que si lo que declaró no fue cierto, va a incurrir en el delito de falso testimonio y procedo a detallar lo que veo en el video, identificando el soporte digital en el que se encuentra. De modo que incluso adjunto el video como parte integral de mi acta notarial. ¿Y lo pude hacer? Sí. ¿Violenta la fe pública? No. ¿Cumplo con mi función notarial? Sí. Y ese es el ejemplo, ahí sí como dirían en la calle, puro cierto. Una vez hubo un despido masivo hace años. Voy a reservarme el nombre de la empresa, que es una empresa muy grande que se fue de Guatemala. Y como iban a hacer un despido masivo e iban a pagar prestaciones, llamaron a una compañera mía a efecto de que levantara el acta. Resulta que a la compañera le dijeron que llegara martes, pero el despido fue el lunes. Y le dieron un video. Y mi compañera estaba preocupada porque me dijo, voy a tomar el trabajo, pero no sé cómo hacerlo, porque en realidad, ¿cómo voy a dar fe de un video? Me dijo. Y entonces platicamos y le comento eso precisamente, que sí se puede. Lo que no pueden hacer ustedes es pretender en su instrumento público que viendo el video es como que ustedes hubieran estado ahí. Ustedes tienen que dejar constancia de que la información que están dejando en el instrumento público, deriva de un video que les fue entregado por una persona que acredita que el video es válido y no fue alterado. ¿Qué otra acta notarial se hace en esa forma? De conformidad con la clasificación que vimos, las actas de referencia. Entonces sí hay un formato de acta notarial que nos permita resolver esas situaciones. Y por eso les digo, todo esto que aprendemos es para poder tener criterio, no es para que nos lo sepamos de memoria de pe a pa, sino para que podamos tener un criterio más claro a la hora de poder decidir. Porque, por ejemplo, si sabemos que es fe pública, sabemos que nuestra obligación es dar fe de lo que vemos, no podemos dar fe de lo que no estuvimos. Si sabemos que existe un principio de unidad de contexto, sabemos que de alguna forma y de inmediación tenemos que estar en medio de una negociación o de algo para poderlo dejar constancia. Si conocemos que hay actas notariales de referencia, sabemos que hay ciertas situaciones en las que no vemos las cosas, pero nos las refieren. Entonces, uniendo todos esos conocimientos, encontramos una salida. Y por eso les decía, ustedes, esa es la diferencia que tienen con la gente que solo copia y machotea. Ustedes están estudiando y adquiriendo ese conocimiento para tener criterio, para que cuando llegue el instrumento número 1000, que es el que cambia, porque todos los 999 anteriores eran iguales y de un mismo machote podían salir, pero el número cambia, nadie sepa hacerlo, pero ustedes sí, porque ustedes tienen criterio. Bueno, espero no estarlos mareando mucho, pero sí quiero que se lleven muy claro eso. Denis Joel Gómez me señala por hecho de tránsito, sí, el arresto domiciliario por hechos de tránsito, sí, es el acta notarial de arresto domiciliario cuando les pregunten en penal, o más bien notarial, un acta que se encuentra regulada fuera del código de notariado, pueden mencionar esa, pueden mencionar el acta de protesto, pueden mencionar el acta de inventario, todas las que les he mencionado. Vamos a ver. De hecho, Denis Joel señala, si les puedo enseñar cómo redactar un acta de arresto domiciliario. De hecho, en el curso yo tengo preparados ya el formato de acta de arresto domiciliario, acta de presencia, acta de protesto, acta de matrimonio civil, acta de referencia. Tengo y se los voy a subir cuando terminemos el tema.
Timbre forense y timbre notarial, artículo 6, inciso A. No le entiendo, Carla. Tal vez me lo pone más claro, no le comprendí la pregunta. Bueno, mientras me ponen ahí, vamos a darle la parte final de esto que estamos viendo hoy. Aquí vamos a ver un modelito pequeñito de cuando yo estaba en la escuela de catastro del RIC, que les daba el curso de formación en notariado a los agrimensores, que nos sirve como formato. No solo así se pueden hacer las actas notariales. Esta es mi redacción de ya hace un tiempo, de hecho algunas cosas ya han cambiado, pero es bastante práctica para que se entienda con facilidad. De hecho, a mí me tocaba darle curso a personas que no son abogados, son técnicos agrimensores. Ellos se encargan de medir terrenos. Muy probablemente, si siguen en la universidad, van a ser ingenieros, no abogados. Entonces, o arquitectos. Entonces, a mí me tocaba en un curso en el que este tema me iba a dar tal vez una hora, hora y media, explicarles las formalidades de instrumentos públicos que les presentan algunas veces cuando van a hacer mediciones, y por qué su importancia, su validez y las formalidades que deben llevar para que pudieran por lo menos identificarlos. En el caso de nosotros, a mí me sirve mucho porque nos permite entender los elementos y las partes de la estructura del acta notarial. Si se dan cuenta, yo les dije, requisitos. Bueno, partes primero. Partes, el encabezamiento. Primera parte. Segunda parte, el cuerpo del instrumento. Y tercera parte, el cierre del instrumento. En la introducción va los datos generales de la escritura pública, y si quiero pongo mi nombre, si no quiero no, que era lo que le decía al compañero, no es obligatorio de conformidad con la ley, pero esto le vamos a decir como encabezamiento para que nos recordemos siempre que identifiquemos el instrumento público, los datos generales del instrumento público, vamos a estar hablando de un encabezamiento, es lo que va hasta arriba. En formalidades del acta notarial es lugar, en la ciudad de Guatemala, fecha y hora, siendo las 9 horas del viernes 20 de febrero de 2015. Datos míos, si quiero pongo mi nombre, yo, Maynor Rafael Prado Jacinto, notario, o yo, el infrascriptor notario, o solo pongo estando constituido en la calle 9-55 de la zona de Ciudad Capital, y aquí viene la rogación a requerimiento de Antulio González Flores, de 30 años de edad, casado guatemalteco, ingeniero forestal, de domicilio, quien se identifica con el documento personal de identificación extendido por el registrador central de las personas, el Registro Nacional de las Personas. El compareciente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto es más referido a las escrituras públicas. No es obligatorio necesariamente que vaya, pero si yo quiero cumplir con lo que establece el 29, aunque no vaya a tener problema al elaborar la escritura pública si no coloco eso, es mejor que lo coloque. Entonces coloco que el compareciente me asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y plena capacidad legal para el presente acto. Me indica el requirente, porque aquí le puse la requirente, el requirente, que el motivo de su rogación, ¿se acuerdan que les dije? Objeto de la rogación. En este caso no identifico a nadie más porque solo él es el que me solicita los servicios notariales. Y me indica que el motivo de su rogación es para que haga con su declaración jurada. Vean, un acta de referencia. Esto no es un acta de las denominadas de presencia ni de requerimiento. Es un acta de referencia, porque lo que quiere es que haga constar su declaración jurada. Yo, como notario en ejercicio, procedo. Esto es un gusto del notario. Si quiere, no lo pone. Porque aquí podría poner, por lo cual procedo de la siguiente manera o de conformidad con los siguientes puntos. Entonces, esto, si se dan cuenta, es bien sencillo y es el encabezado. Ya lo terminamos. Ahí ya lo terminamos. Después ya entramos a los puntos. Es decir, la relación circunstanciada del hecho, de la diligencia, la narración del hecho, el cuerpo del acta notarial. En este caso, como es una declaración jurada, procedo a protestar al señor Antulio Domingo González Flores con la siguiente fórmula. Promete usted, bajo solemne juramento, decir la verdad en todo lo que indique en la presente acta, a lo que responde que sí. Y le hago saber lo relativo a las penas por el delito de perjurio, si lo manifestamos, no es cierto. Esto lo puedo reducir, este es un gusto que yo tenía en ese tiempo de hacerlo así. Porque podía colocar, primero, hago constar que procedí a tomar el juramento al señor Antulio Domingo González Flores y lo enteré de lo relativo a las penas por el delito de perjurio. Y ahí termino y es exactamente lo mismo.
Lo que dejo constancia es que le tomé juramento. Segundo, me indica el señor Antulio Domingo González Flores, bajo solemne juramento, lo siguiente. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19, inciso 10 del decreto de la República, no es deudor moroso del Estado ni de sus entidades. Regularmente estas actas de declaración jurada, si ustedes trabajan en una institución pública, se las van a pedir cada vez que les renueven contrato. Entonces ustedes en el acta de declaración jurada, en esos puntos van a poner exactamente lo que les soliciten. Consejo, coloquen exactamente como se los pide en el manual de requisitos o en la hoja de requisitos o en el formulario de requisitos que les señalan. Usen las mismas palabras, porque hay gente muy quillosa que si le ponen una palabrita distinta manda a repetir el acta a la pobre persona que se la hicimos. Entonces pongámoslo tal cual se lo pidieron. Que si le dijeron que no tiene familiares, así. Que si le dijeron que no tenga familiares, no tenga familiares. Póngalo como dicen ahí. Bueno, entonces ahí hacemos constar en estos puntos su declaración. Tercero, este es un dato. Yo a veces, o antes más bien, acostumbraba a colocar como punto tercero el cierre, pero en términos justos y honestos es una equivocación, porque una vez que termino ya no puede haber puntos. Entonces mi cierre no podría ser un punto porque sería parte del desarrollo o cuerpo de mi instrumento. Entonces yo ya no coloco este tercero, pero ¿qué pasa? Si ustedes lo colocan tampoco se les anula el instrumento. Con la experiencia se van dando cuenta que sí, lo correcto es no colocarle un numeral, simplemente cerrar. Entonces, quitando este tercero, pero ya no había nada más que hacer constar. Entonces, ¿qué digo? No habiendo nada más que hacer constar. Este es mi cuerpo. A partir de no habiendo nada más que hacer constar, vengo con el cierre del instrumento público, en este caso el acta notarial, para llegar a la autorización notarial, que no es más que mi firma después de la frase por mí y ante mí, seguida de mi sello. Entonces, comienzo el cierre diciendo, no habiendo nada más que hacer constar, se termina o se da por terminada la presente cuando son las 9:50 en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que consta en una hoja de papel bond usada de ambos lados. Esto es importante porque como estas ustedes se las van a entregar a su cliente, otro mecanismo de garantía de que no se le alteren, se le saquen o se le modifiquen hojas es indicando en cuántas hojas de papel consta y si son usadas de ambos lados o de un solo lado. Y la que previa lectura o la que leo a los interesados, quienes la ratifican, aceptan y firman. Cualquiera de las dos es buena. Doy fe, puedo colocar firmando también el notario autorizante o simplemente me voy al doy fe, que me firmen, luego ante mí. ¿Por qué coloco ante mí? Porque hay comparecientes, firma y sello del notario. Esta sí lleva sello porque es en acta, es en hoja de papel simple. Si se dan cuenta, es bien sencillito. Es bien sencillito. Es contar una pequeña historia, ya sea que nos la contaron a nosotros o que la vivimos de frente a nosotros, pero es eso. Este formato se los voy a tener yo en las presentaciones ahorita, este fin de semana ya lo van a tener ustedes en la plataforma para que lo puedan ver, y les voy a subir el formato de cada, o un formato, porque no es el único, de cada acta notarial de las que vimos en la clasificación para que ustedes tengan claro cómo se redactan. Pero en términos generales, todas van a tener esto, todas van a tener un cuerpo y todas van a tener este cierre. Por eso les decía que es sumamente sencillo. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Leonel Gilberto Aragón. Sí, ¿qué hay la otra semana? ¿Alguno sabe qué hay la otra semana? Yo tengo entendido que sí hay clases la otra semana porque son presenciales. Pero ya tenemos los parciales, licenciado. No he revisado. El otro martes empiezan nuestros exámenes, Lick. Déjenme ver entonces qué días caen, porque los días que no hay examen nos están exigiendo que sí haya curso. Entonces déjenme ver. Dice que 27 y 29, que son los días de... Martes y jueves. Martes y jueves. Entonces la semana no, será la siguiente, porque la siguiente seguramente están lunes, miércoles y viernes. Pero déjenme, voy a revisar, yo les aviso, no se preocupen. No se preocupen. Por el momento, entonces, si no tenemos una clase posterior, de todas formas por el Classroom yo les aviso, pero si no tenemos una clase posterior, va a entrar en la evaluación las escrituras públicas, todo lo que vemos de escrituras públicas,
y las actas notariales, que serían los dos temas importantes que vimos ahorita en el primer semestre, en el primer parcial, si no llegamos a tener otra clase. Y si no, de todas formas, yo les voy a avisar si tenemos o no otra clase a través de Classroom. Oye, pero déjenme verificar, porque si no he revisado, sinceramente, qué días empiezan los parciales. Ahora, si la otra semana sí tenemos martes y jueves libre, probablemente sí, pero déjenme, yo les digo, no nos hagamos bolas. Como les digo, les voy a trasladar los formatos en Classroom de las actas, de los modelos de acta que vimos, para que ustedes lo puedan practicar. Y vamos a tratar de hacer algún ejercicio para que el siguiente instrumento que les pidan podamos hacer alguno de los que ya vimos, ya no lo hagamos al tanteo como era este anterior, sino que ya yo les diga qué instrumento voy a necesitar. Oye, pero si son los de jornada o semestre múltiple, no nos detienen a nosotros los cursos. Pues déjenme ver, voy a ver lo de las fechas del examen, pero si me suena que está muy cerca de los recuperaciones. Rosana Maridi me pregunta si va a entrar redacción de instrumentos en el parcial. Estoy viendo regularmente si entra, entonces estudienlos, porque regularmente sí dejo redacción, y ahorita está sencillo porque son solo 2 instrumentos los que hemos visto, entonces Josué Bravo, no se puede utilizar leyes en el parcial, tienen que estudiar ahorita porque no es nada de memoria, todo está sencillo. Me preguntan, redacción de documentos o solo teoría. Tiene teoría fijo, redacción de documentos por lo general, en un caso práctico, pero déjenme ver, yo les pido que estudien todo. Por eso es que les voy a subir también esos modelos de redacción de actas notariales. Ya tenemos el modelo de redacción, que ese lo vimos, porque no es que lo tengan, pero lo vimos y tenemos el video, el modelo de redacción de escritura pública. Esa tienen que ya verla. Ahora corresponde el de acta notarial, que ahorita ya lo vimos hacia grandes rasgos, es muy sencillo, y con los modelos que tengan necesito que los lean, los estudien, porque entonces así ya van a terminar de amarrar los conceptos que vimos. No sé si hay alguna otra duda respecto a la pregunta que nos hizo, si no se adhiere a las hojas de protocolo los títulos fiscales. Sí, claro que sí, Carla, así es, ya le entendí que me está diciendo, sí, tiene razón, ese es el fundamento. Bueno, en virtud de que ya son las 8:30, yo les agradezco muchísimo la atención, les deseo que tengan una excelente noche, que tengan muchas bendiciones, no se asusten, nada más comiencen a estudiar para los parciales, y los veo la otra semana o la siguiente, pero de que los veo. Entonces, nos estamos platicando por Classroom, yo les confirmo fechas de evaluación y de clases ahorita que empiezan parciales, y nada más les pido por que estudien bastante, es poquito lo que hemos visto y está bien sencillo. Yo trato de no extenderme mucho en cuanto a contenido para que podamos saber bien lo que estamos haciendo. Entonces, el mío es el 6 de septiembre. Ok, sí, pues viernes, quizás esa semana tengamos clase, pero yo les confirmo. Gracias, Cristina. Y gracias, Rosana, también. Roberto Pirir, ¿serán preguntas directas? No lo sé todavía porque no he hecho la evaluación. Ustedes estén para cualquier posibilidad, si vienen de selección múltiple, falso verdadero, de desarrollar, de hacer instrumentos, es estudio. Bueno, dicho eso, yo les agradezco, que pasen feliz noche, nos platicamos a través del Classroom para verificar horarios y fechas. Bendiciones. Buenas noches, Descanse, buenas noches.